La primera comisión que Dios dio está ya en Génesis 1, se la dio al ser humano, a la humanidad, y fue fructificar y multiplicados. A eso se le llama la comisión cultural, no es la gran comisión. La gran comisión la dio el Señor Jesús muchos siglos después, pero la primera comisión la dio Dios a la primera pareja antes que el pecado entrara. El pecado entró en Génesis 3 y esa comisión fue dada en Génesis 1 al hombre y a la mujer, y era fructificad y multiplicaos. Es decir, fructifiquen, den fruto, multiplíquense y sojuzguen la tierra, dominen la tierra. Hoy vamos a hablar de cómo ser fructíferos, pero el pecado entró en Génesis 3 y a partir de allí los que se han fructificado, los que han avanzado, multiplicado, son los malos. Tan es así que en Génesis 6 dice la palabra de Dios que cuando Dios vio a la humanidad le pesó en su corazón, porque el designio del corazón de los seres humanos era continuamente hacer lo malo. Hay mucha maldad. Soy de México y allá en mi país tristemente los malos se multiplican. Hay cárteles de la droga por doquier, en todo el territorio mexicano. Hay maldad, hay políticos corruptos por donde quiera en todo mi país. Hay gente muy mala, pero también habemos los que ya hemos nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús. Y Dios espera que no solamente los malos fructifiquen, sino Él espera que tú y yo, y como hijos de Dios, fructifiquemos. Amén. En Mateo 13 el Señor Jesús dijo que está la cizaña y el trigo. Y se parecen, son dos gramíneas muy parecidas, solo que una da un hongo venenoso que puede ser mortal y la otra da pan, da harina para hacer pan. Entonces, físicamente, entre tú y yo y los que no conocen a Cristo no hay mayor diferencia. Nos vestimos con el mismo tipo de ropa, vamos a los mismos lugares, pero dentro de nosotros hay algo que marca la diferencia. Entonces, hoy quiero hablar de cómo ser fructíferos y va a aparecer allí unas diapositivas. Quiero invitarles a que busquen el Evangelio de Juan capítulo 15. Evangelio de Juan capítulo 15. Y yo quisiera agradecer que todos abran su Biblia o la enciendan, por favor. Si alguien no tiene Biblia, compártanla. Por favor, Juan capítulo 15. ¿Están conmigo? Versículos del 1 al 17. Voy a dar lectura en la Biblia de las Américas de una manera muy pausada, poniendo ciertos énfasis, pero quiero que también ustedes lean con el entendimiento. ¿Están conmigo? Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador o el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento, el pámpano, no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un pámpano y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, el labrador, el viñador, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto, sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. En estos 17 versículos voy a estar meditando y exponiendo la palabra. Les hago una pregunta. ¿Cómo empieza el versículo 1? Lean el versículo 1. Dígame cómo empieza. Fuerte. ¿Cómo dice? Yo soy. Yo soy. Yo soy. Este es el séptimo yo soy. En el Evangelio de Juan aparecen 7 yo soy. El primero es cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, capítulo 6. Segundo, yo soy la luz del mundo, capítulo 8. Tercero, yo soy la puerta de las ovejas. Y el cuarto, yo soy el buen pastor. Esos están en el capítulo 10. Luego dice el quinto, yo soy la resurrección y la vida, Juan capítulo 11. Luego el sexto, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan capítulo 14. Y el último de los 7 yo soy es este, de Juan capítulo 15. Y dice, ¿yo soy qué? ¿Yo soy qué? La vid verdadera. Ahora, ¿por qué dice la vid verdadera? ¿Por qué no solamente Jesús dijo yo soy la vid? ¿Por qué al sustantivo vid? ¿Están conmigo? ¿Por qué al sustantivo vid se le añade el adjetivo calificativo verdadera? ¿Saben por qué? Él pudo haber dicho yo soy la vid y mi padre es el labrador, pero él dijo yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dice yo soy la vid verdadera, está reemplazando al Israel apóstata del Antiguo Testamento como la verdadera viña de Dios. Quiero que veamos Jeremías 2:21. Si pueden poner mis diapositivas, por favor. Ahorita no sé si sea posible, si no, no hay ningún problema. Pero quiero que vean en Jeremías 2:21. Jeremías 2:21 dice así. Sí, los que saben usar su Biblia vayan rápido y búsquenla allí. Los que no, pónganme atención, porque luego se pierden y ni leen ni escuchan. ¿Sale? Pero los que sí manejan, están familiarizados, vean lo que dice Jeremías 2:21. Jeremías dice al pueblo de Israel: yo te planté como vid selecta, con semilla genuina. ¿Cómo es que te has convertido en una vid degenerada y extraña? Dice el Señor a través del profeta Jeremías a Israel: yo te planté como una vid selecta. ¿Han estado en algunos viñedos, hermanos? ¿Han estado en algunos viñedos? ¿Sí? Cuando les pregunto es para que me contesten, no para que me queden mirando así. ¿Alguna vez han estado en algún viñedo, hermanos? Sí, así de sencillo, ¿verdad? Nosotros somos de Chiapas con mi esposa, nada de viñedos, pero estuvimos por Ensenada, Tijuana, predicando la palabra y pudimos conocer allí y pasamos por unos viñedos, hectáreas y hectáreas. Pues lo que está diciendo aquí el Señor a través de Jeremías es: yo te planté, Jeremías 2:21, yo te planté como una vid selecta, con semilla genuina. ¿Cómo es que te has degenerado y te has convertido en una vid degenerada y extraña? La nación de Israel había perdido su lugar como el pueblo del pacto. Habían violado el pacto una y otra vez, y Jesús vino a cumplir lo que la nación de Israel no había cumplido. Jesús es el único camino a Dios. En Juan capítulo 2 dijo que Él era el templo. Destruyan ese templo, dice, yo en 3 días lo levanto. Y dice Juan, pero Jesús hablaba de su propio cuerpo. En Juan capítulo 6, Jesús dice que Él es el pan de vida, Él es la Pascua. En Juan capítulo 7 al 9, Él cumple la fiesta de los tabernáculos. Y en Juan capítulo 10, Él cumple la fiesta de la rededicación del segundo templo de Jerusalén. Y ahora, quiero que vean un detalle, hermanos. Cuando Jesús da este discurso de Juan capítulo 15, ¿están conmigo? Es en la última semana de su vida, los últimos días. Y Él va caminando con sus discípulos y ve un viñedo, ¿sí? Y entonces Él les dice a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Por qué? Porque
Él vino a cumplir todo lo que la nación de Israel no había cumplido en el Antiguo Testamento, pero Él está pronto a irse con el Padre. ¿Quiénes deben continuar con la misión? Sus discípulos. Pero si ustedes pusieron atención, traté de leer detenidamente, pero voy a ir explicando. Porque dice que hay pámpanos que no dan fruto y hay otros que sí dan fruto. Y el viñador, el labrador, ¿qué hace? Dice que poda. El verbo podar es cortar a lo que no está siendo fructífero para que caiga, se seque, se queme, pero para que lo que sí queda, ¿de qué? Fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? Que sus discípulos seamos fructíferos. Y aquí yo empiezo a preguntarte, ¿cuánto fruto has dado tú desde que naciste de nuevo por la fe en Cristo Jesús? ¿Cuánto fruto has dado tú? O a lo mejor todavía ni siquiera estás injertado en la vid verdadera. A lo mejor solamente vienes y te vas y sales igual o peor que como viniste. ¿Me estoy explicando? Este mensaje es de aliento, pero también trae aquí un mensaje de juicio. Y ahí está, no lo estoy diciendo yo. No me voy a tratar de explicarlo. Pero lo que Dios quiere, Él dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y Él quiere que si tú y yo ya fuimos injertados en esa vid verdadera, demos fruto, más fruto y mucho fruto. Habla de tres niveles de fructificación. En otra parábola dice que la semilla que cayó en buen terreno da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Está hablando fruto, más fruto y mucho fruto. No solamente es para los hermanos Taylor allá en Egipto. Es para los que tal vez nunca vamos a ir allá, pero nos movemos por otros rumbos. Dios quiere que todos los pámpanos o sarmientos, que son los racimos, las ramas y los racimos de uva, demos fruto para la gloria de Dios. Ahora, hermanos, Jesús dice que Él es la vid verdadera. Y luego dice, mi Padre es el labrador, mi Padre es el viñador. El viñador, el labrador, es quien controla el viñedo y decide qué ramas deben permanecer y qué ramas deben ser cortadas, secadas, quemadas. En Isaías 5:2 dice así, quiero los que puedan ir a su Biblia en Isaías 5 del 1 al 7, Isaías 5 del 1 al 7, y quiero que vean que estoy usando al profeta Jeremías, al profeta Isaías, y más adelante vamos a ver al profeta Ezequiel. Los tres profetas por excelencia del Antiguo Testamento hablan de que la nación de Israel no cumplió con lo que Dios esperaba. Isaías 5 del 1 al 7 dice, cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina, la cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida, derribaré su muro y será pisoteada, y haré que quede desolada, no será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero aquí derramamiento de sangre. Él esperaba justicia, pero he aquí clamor. El Padre cuidó la vid, pero la vid se le echó a perder. Y luego dijo, va a ser destruida. Cuando, recuerdan en el Antiguo Testamento, cuando llegó Nabucodonosor, ¿qué quedó de Jerusalén? Dice que literalmente no quedó piedra sobre piedra. Y cuando llegó el ejército romano, a través del general Tito, en el año 70 de nuestra era, ¿qué quedó de Jerusalén? Literalmente no quedó piedra sobre piedra. Porque ese viñedo que el Padre, que Jehová lo plantó, lo cercó, lo regó, dice, en vez de dar uvas buenas, dio uvas ¿qué? Silvestres, echadas a perder. Ahora yo te pregunto, ¿de qué te ha rodeado Dios? Yo estuve aquí en la clase de escuela dominical
el pastor decía en la enseñanza que aquí ustedes han tenido todas las cosas materiales que en su país de origen no tenían. ¿De qué te ha rodeado Dios? ¿No ha sido Dios bueno contigo y conmigo? ¿Qué espera Dios? ¿Qué fruto espera? ¿Uvas agrias, silvestres? Uvas buenas. Y no cualquier manojito, ramito. Espera racimos grandes, jugosas, porque Él ha sido bueno contigo y conmigo. Amén. Entonces este mensaje es de ánimo, pero también de juicio, porque el Señor nos ha dado todo, hermanos. El Padre cuida la vid, Jesús planta y lleva el fruto de los discípulos, quienes ahora se convierten en la viña de Dios en el mundo. Era un grupito pequeño. Vamos a ir viendo ciertos versículos importantes del capítulo 15 y cómo empieza el Señor Jesús. Bueno, ustedes también lo hacen y yo también. Cuando compran un racimo de uvas en el supermercado y van a la casa, pero una ya se está pudriendo, ¿qué le hacen? ¿La dejan allí? No, inmediatamente la quitan y la tiran, porque si no se va a echar a perder. ¿Qué? Cuando Jesús dijo esto, ya Judas estaba por echarse a perder como una uva podrida. Y aquí Jesús lo dice de manera no literal, sino de manera figurada, usando el lenguaje, el vocabulario de las uvas. Entonces, este es un discurso que Jesús da poco antes de morir y partir al Padre. Y en Juan 15 quiero resaltar 3 versículos. Perdón, hermanos, pero el polen de Georgia ha hecho estragos en mi sistema respiratorio y tengo reseca la garganta también. Quiero resaltar versículos 5, 8 y 16. 5, 8 y 16. Versículo 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Por cierto, cuando Jesús dice yo soy la vid verdadera, y aquí dice yo soy la vid, está hablando en un modo indicativo. El verbo está en modo indicativo. ¿Qué significa eso, hermanos? Indica que es una realidad. Repitan conmigo, es una realidad. O sea, no es una utopía, no es un sueño, no es un deseo, es una realidad. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y luego cuando dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, es una realidad. Es decir, no hay vuelta de hoja. No nos está preguntando, ¿están de acuerdo? Levanten la mano. ¿Quién dice que sí? No está diciendo eso. Está diciendo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, ustedes son los pámpanos. Entonces, ahora, si tú dices, es que yo no soy pámpano, esa es tu realidad entonces, de que todavía no has nacido de nuevo. Pero si tú dices, yo ya me arrepentí de mis pecados, ya puse mi fe en Jesucristo, Jesús dice, tu realidad es que eres un pámpano. Así que esto es para ti. Y si no, hay algo también que es para ti, pero vamos a ir explicando, hermanos. Entonces, versículo 5, repito, Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Y por lo contrario, el que no permanece en mí, ni yo en él, ese no da fruto. Porque separados de mí, ¿qué se puede hacer? Y nada es un lenguaje absoluto. Nada es nada. Un poquito, no, nada. Chiles, nada. Nada. No. ¿Sí me explico? Es un lenguaje absoluto. Hay lenguaje relativo. Cuando dice poco, mucho, 2 que 3, más o menos. No, aquí no es lenguaje es relativo, es lenguaje absoluto. Separados de mí, ¿qué dice? Nada. O sea que si tú no estás unido a Cristo todavía, no puedes dar ni fruto, ni más fruto, ni mucho fruto. Pero el fruto que estás dando en tu vida es un fruto que no es para la gloria de Dios. Tal vez es un fruto solamente para tu soberbia, tu orgullo, para tus finanzas, para esta vida temporal, pero no para la vida eterna. Entonces, el otro versículo es el versículo 8. Y quiero que vean. Dice el Señor Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y probéis así que sois mis discípulos.
En esto es glorificado mi Padre. Yo les hago una pregunta, hermanos, hermanas. Mírenme aquí tantito. Mírenme aquí. ¿Quieren ustedes glorificar a Dios? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tu pecado y mi pecado nos hacen no poder ver la gloria de Dios y no poder glorificar a Dios. Pero aquí Jesús nos está diciendo, ¿quieren glorificar a mi Padre? Ok. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué? Mucho fruto. Y prueben así que son mis discípulos. Se lo está diciendo a los 12. ¿Quieren glorificar a mi Padre? Den mucho fruto. Ahora, aquí estaba Pedro, aquí estaba Juan, aquí estaba Jacobo, el grupo íntimo de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Pedro se acobardó despuesito de esto y negó que conocía a Jesús. 3 veces lo negó, pero 3 veces Jesús lo restauró. Y el día del Pentecostés, Pedro, en un solo sermón, ganó a 3,000 personas para Cristo. ¿Se reprodujo, sí o no? Y más adelante plantó iglesias y más adelante escribió la primera carta de Pedro y la segunda carta de Pedro. Es decir, Pedro sí se reprodujo. ¿Quién fue el primero de los 12 que murió? ¿Quién fue el primero de los 12? Esteban no era de los 12, él era uno de los diáconos. De los 12, bueno, pero no murió por Cristo. Denle un zape en el nombre del Señor aquí. Digo Judas. Sí, pero Judas porque se quitó la vida. Porque cuando se dio cuenta que... Ese no cuenta. ¿Saben quién fue el primero de los 12? Jacobo. Jacobo, de los 3. Pedro, Jacobo y Juan. En Hechos 12 le quitaron la cabeza. No se dice que haya escrito ningún libro, no se dice que haya predicado ningún sermón, pero sin duda alguna que ese sacrificio de ese hombre tuvo resultados que solo se van a ver allá. Y el tercero de esos 3 era Juan. Juan escribió el Evangelio, escribió 3 epístolas, escribió el Apocalipsis. Su vida dio mucho fruto. La pregunta es, hermano, hermana, tu vida y mi vida, al final, ¿estará llevando fruto, más fruto y mucho fruto para la gloria de Dios? Aquí Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre. A veces nosotros pensamos, Señor, como te damos culto los 52 domingos del año, ya con eso. El Señor dice, no basta. Como te doy mi 10, mi ofrenda, no basta. Quiero que lleves mucho fruto y pruebes así que eres mi discípulo. Amén. A veces, hermanos, hay mucho evangelicalismo, mucha religiosidad. Se va al culto, se escuchan sermones, conferencias, conciertos musicales. Eso es puro consumismo. Hay mucha obesidad espiritual. Así como hay alimento chatarra, así también a veces hay muchas actividades chatarras. El Señor dice, ¿quieres glorificar a mi Padre? Lleva mucho fruto y muestra así que eres mi discípulo. El tercer versículo que yo quiero enfatizar, todos son importantes, pero estos 3 me llamaron la atención, es el versículo 16. Versículo 16. Juan 15, 16. Dice el Señor Jesús, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. ¿Sí? Y luego dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero dice, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis mucho fruto. Aquí hay algunas cosas que quiero resaltar. Creo si pone mi diapositiva debe estar allí. Hay 5 vocablos que yo quiero, ahí está. El verbo, lean conmigo. Vocablos importantes de estos versículos es el verbo permanecer, el sustantivo fruto, el adjetivo mucho, el participio glorificado y el sustantivo discípulo. Por cierto, después de la comida hoy, después del almuerzo, estaremos dando un taller sobre iglesia misional para los que quieran quedarse y el énfasis va a ser el discipulado. Entonces vamos a estar hablando más en la tarde sobre esto, en lo que es el ser discípulo y hacer discípulos. Pero ahorita quiero recalcar el verbo permanecer, el sustantivo fruto, el adjetivo mucho, el participio glorificado y el sustantivo discípulo. Para que el Padre sea glorificado,
Los discípulos deben dar mucho fruto. Y para que esto ocurra, los discípulos como pámpanos deben permanecer en Jesucristo, quien es la vid verdadera, ya que separados de Él somos estériles e infructuosos. El verbo permanecer, hermanos, viene en tiempo presente y sugiere que el apóstol Juan no se refiere cuando uno recibe a Cristo, sino todo el tiempo de cristiano. Todo ese tiempo. Yo te hago la pregunta, ¿cuánto tiempo hace que tú conoces a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? Aquí no está hablando de ese momento, está hablando de todo el tiempo transcurrido en el que Él te ha cuidado, te ha abonado, te ha regado, te ha fertilizado, te ha podado, esperando que tú des fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Recuerdan lo que hizo Jesús con la higuera estéril cuando se acercó a la higuera y quiso cortar higos y no tenía? ¿Qué hizo Jesús? La maldijo y le dijo: nunca más vuelva a haber higos, fruto en ti. Y la higuera se secó. Hasta hay un coro por ahí con tipo rancherón allá en México. Se secó, la higuera se secó. Yo pienso que como que no está muy alegre esa letra, ¿no? No sé si es un autorretrato del el que compuso esa canción, de que se secó, pero yo probablemente, a lo mejor, estamos viendo a muchos que les podría pasar lo mismo que la higuera. ¿Me estoy explicando? Entonces, tenemos que preguntarnos: Señor, mi vida está dando fruto para tu reino. El tiempo del verbo permanecer es el tiempo presente. Permanecer es continuar guardando los mandamientos de Jesús, especialmente amarse unos a otros. Entonces el verbo permanecer no solamente es residir, es permanecer, es estar unido. Somos responsables de vivir enteramente en unión con Jesús y en dependencia de su presencia. Las ramas de cualquier árbol pueden mirar hacia afuera y ver todas esas ramas y esas hojas tienen vida, están verdes. ¿Por qué? Porque están, hermanos, permaneciendo a las ramas, al tronco, y el tronco a la raíz, y la raíz al sustrato de donde se alimentan. Nosotros tenemos arterias y venas. Los árboles, las plantas tienen vasos de xilema y floema, por donde suben los nutrientes y donde bajan. Entonces, ellas se alimentan de lo que está allá abajo. Jesús dice: yo soy la vid, el tronco, ustedes son las ramas de donde van a pender los racimos de uvas. En la medida en que confiemos en nosotros mismos y en nuestros propios recursos, seremos incapaces, seremos estériles y seremos infructuosos. Pero en la medida que permanezcamos unidos a Cristo, y el texto nos va a decir que hay otras dos cosas más: unidos a Cristo, a su palabra y a la oración. Porque aquí el Señor Jesús va uniendo varias cosas que quiere que sus discípulos les quede muy claro. Pero quiero que ahorita veamos, hermanos, el versículos 2 y versículo 6. Si me pudieran poner el versículo 2 y el versículo 6, por favor, hermanas que están allá atrás. Ahí está, lean conmigo. ¿Qué dice el Señor Jesús aquí? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, vean los verbos, ¿qué hará? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo podará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Aquí nada más nos deja con que todo pámpano que no lleva fruto lo quitará. Veamos el versículo 6, por favor. Veamos el versículo 6. Qué amables las hermanas que están allá atrás ayudándonos. Miren qué dice el versículo 6, lean conmigo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces vean que aquí es un mensaje, hermanos, es un mensaje fuerte. El peligro es increíblemente grande, como lo muestra el versículo 6. La rama que no permanece, sino que muere y deja de dar fruto, es desechada y se seca. Después es recogida, arrojada al fuego y quemada. Jesús está ampliando en el versículo 6 la imagen del versículo 2 y hace una advertencia muy seria, ya que implica juicio ardiente. En Ezequiel 15, del 1 al 8, escuchen lo que Dios... Ya leímos a Jeremías, ya leímos a Isaías. Vamos a ver lo que dice Dios a través del profeta Ezequiel, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Dice así:
Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, ¿en qué es mejor la madera de la vid que cualquier otra rama de árbol que hay entre los árboles del bosque? ¿Se toma madera de ella para hacer alguna obra? ¿Se toma acaso una estaca de ella para colgar una vasija? Si en el fuego se ha puesto para consumirla, y el fuego ha consumido los dos extremos, también la parte de en medio ha sido quemada, ¿es aún útil para algo? Si cuando estaba intacta no se utilizaba para nada, cuánto menos cuando la haya consumido el fuego y esté quemada, se podrá hacer aún algo de ella. Por tanto, así dice el Señor Dios: como la madera de la vid entre los árboles del bosque, que he entregado al fuego para consumirla, así he entregado yo a los habitantes de Jerusalén. He puesto mi rostro contra ellos. Del fuego han escapado, pero el fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy el Señor cuando ponga mi rostro contra ellos, y convertiré la tierra en desolación por cuanto han cometido infidelidad, declara así el Señor Dios. Hermanos, ya quiero que vean por favor en Juan capítulo 13. Vayan a su Biblia en Juan capítulo 13. Les dije que aquí el Señor iba a mencionar a Judas. Vean el capítulo 13. Nuestra predicación está en el capítulo 15, pero quiero que vean el capítulo 13. Cuando el Señor Jesús se amarra la toalla en la cintura, pone la vasija y le empieza a lavar los pies a los discípulos. ¿Están conmigo? Es esa. Pero vean por favor versículo 6, Juan capítulo 13, versículo 6. Entonces vino Jesús a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. El Señor también aquí sabe quiénes ya están injertados en la vid verdadera y quiénes no. Vayamos a Juan 15. Juan 15, versículo 3. Juan 15, 3. Quiero que traigan la idea de la limpieza. Allá dice: ya vosotros estáis limpios, excepto uno. Vean el versículo 3 de Juan 15. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuánto tiempo había pasado Jesús con estos 12? 3 años. Y les había dado palabra día tras día. Y esa palabra los iba limpiando. Esa palabra iba haciendo una limpieza interior en la vida de aquellos, excepto uno. ¿Cuánto tiempo tienes de escuchar tú la palabra de Dios? ¿Te ha limpiado esa palabra? ¿Te ha limpiado o sigues estando igual? La mente entenebrecida, la conciencia cauterizada, el corazón endurecido. El Señor dice en el Salmo 95: si oyereis oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y lo repite en Hebreos 3 y en Hebreos 4. Ya vosotros estáis limpios, le dice Jesús, por toda la palabra que yo les he venido hablando. Entonces la pregunta es: si ya estamos limpios, ¿por qué no estamos dando fruto, más fruto y mucho fruto? Hermanos, Dios espera. Dios espera. Y si no, vean, nosotros como bautistas y por lo que entendemos en la palabra de Dios, creemos que la salvación, una vez que alguien ha nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús, no se pierde. Pero ojo, el corazón del ser humano es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Por eso la Biblia nos enseña a hacer algo. Escúchenme con buen deseo: no andar examinando y juzgando las vidas de otros. Pero ¿saben qué cosa es lo que sí la Biblia nos enseña, Antiguo y Nuevo Testamento? A que vayamos delante del Señor y le digamos: Señor, examíname, pruébame, mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y Pablo le dice a los corintios: examinaos a vosotros mismos. Que este mensaje sea un autoexamen. ¿Soy un pámpano? He dado por lo menos una uvita ya y tengo el deseo de ser fructífero.
Si es así, deja que el Señor limpie, pode, para que des fruto, más fruto y mucho fruto. Hay ejemplos bíblicos, por ejemplo, de personas que dijeron ser cristianas y se alejaron. A eso en la Biblia se le llama apostasía. Los gálatas judaizantes, que se fueron tras la ley y cayeron de la gracia. Los cristianos débiles en Hebreos capítulo 6 y capítulo 10. Los herejes de 2 de Pedro 2 y los cobardes de Apocalipsis 21. Dios quiera que tú no entres en ninguna de esas categorías. Ni cobarde de Apocalipsis, ni hereje 2 de Pedro, ni débil de Hebreos 6 y 10, ni judaizante de Gálatas 2, sino que tú seas un pámpano fructífero para la gloria de Dios. Amén. Que no se diga, miren, aquí levantó la mano, aquí oró, por allá fue bautizado y por aquella puerta salió y se fue al mundo. Esos, juicio, dice el Señor. ¿Me estoy explicando, hermanos? No es juego ser un seguidor del Señor Jesús. Es algo, lo más importante en nuestra vida, lo más valioso en nuestra vida. Amén. Entonces, ahora quiero que vayamos al versículo 16, hermanos. ¿Cuál es el fruto que debemos llevar? Porque el versículo 16 dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y os designé para que vayáis y llevéis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo conceda. Dice que Él nos escogió. El término que aquí se traduce escogió es el mismo que se traduce poner en Hechos 13:47 y en 1 Timoteo 1:12. Déjenme leer esos textos, no los busquen. En Hechos 13:47 dice: porque así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Te he puesto como luz entre los gentiles. Y en 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Estas dos veces que se escribe el verbo poner en Hechos y en 1 Timoteo, es el mismo verbo que en el versículo 16 de Juan 15 dice: yo los escogí a vosotros y os he puesto para que vayáis y deis mucho fruto, y para que vuestro fruto permanezca. No sé si a ti te emociona el mismo verbo que utiliza cuando escoge a Saulo de Tarso para que llegue a ser el apóstol Pablo. Es el mismo verbo que está aquí en Juan para referirse a ti y a mí. Amén. O sea, Dios no solamente está esperando eso del apóstol Pablo, está esperando también fruto, más fruto y mucho fruto de ti y de mí. Él nos ha puesto. Tú y yo conocemos personas. Ahora, llevar fruto es, voy a explicar un poquito, bueno, de una vez voy a explicarles en qué consiste. Es agarrar a los que están en las tinieblas y conducirlos a que pasen a estar en la luz admirable del Señor Jesucristo. Pero también es que los que ya están en la luz admirable del Señor Jesús, los que ya dejaron las tinieblas, crezcan, maduren, fructifiquen y lleguen a hacer todo aquello que Dios tenía en mente. Porque déjame decirte que Dios no ha salvado a uno solo en este mundo, en la historia de la humanidad, no ha salvado a uno solo para que venga a sentarse el domingo. O sea, Dios no salva pecadores para que sean solamente asistentes dominicales. Dios salva pecadores para que esos pecadores se conviertan en pescadores de hombres y mujeres, a fin de que su reino fructifique, se multiplique. Amén. Entonces, Dios para eso ha dado dones espirituales, ha dado talentos naturales, ha dado conocimiento, recursos, relaciones personales, para que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que hagamos, lo usemos para que su reino se extienda. ¿Cómo? A través de la fructificación de los discípulos del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, el fruto, cuando dice que nos ha puesto para que demos fruto, es precisamente eso: que conduzcamos personas a Cristo y que luego los ayudemos a desarrollar todo su potencial para que sean fructíferos para la gloria de Dios. Quiero ir terminando con las últimas diapositivas y ahí traigo 5 principios. Por favor, hermanas que están allá ayudándome con las diapositivas.
Vamos a ver 5 principios. El primero, lean conmigo, una realidad innegable. Repitan conmigo, una realidad innegable. ¿Y cuál es esa realidad que no se puede negar? Lean conmigo, Jesús es la vid verdadera, la fuente única y esencial de la nueva vida y de sus manifestaciones. Él es la fuente única y esencial de la nueva vida y de sus manifestaciones. En el Evangelio de Juan dice Juan, en él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Jesús es la única fuente y esencial de la nueva vida. Miren, hay 2 palabras que del griego al español se traducen vida. Una es bios y otra es zoe. Bios es vida biológica. Yo tengo 61 años de vida biológica y 38 años de vida espiritual. Viví 23 años biológicamente sin Cristo. Tengo 38 años viviendo con Cristo. Él, la vid verdadera, es la fuente única y esencial de la nueva vida. Amén. El tiempo que tú llevas de cristiano es el tiempo que estás, ahora sí, alimentándote de la vid verdadera, que es Jesucristo. Pero lo que Él ha querido es que en esos 15, 20, 30, 40, 50 años que llevas de cristiano o menos, te nutras para que des fruto y seas no como esta que está aquí, ni como esta otra, sino como aquella. Amén. El Señor no quiere que te quedes como las primeras 2 plantitas. Quiere que vayas madurando. Y ese es el deseo del pastor. Y todo lo que se hace, hermanos, todo lo que se hace, no es solo para mantener el circo. Esto no es un circo, esto no es un club, esto no es una empresa familiar, ni es un partido político. Ese es el cuerpo de Cristo. Amén. Y el cuerpo de Cristo está para fructificar, multiplicarse para la gloria de Dios. Vamos a ver el segundo principio. Lean conmigo, una responsabilidad importante. ¿Cuál es esa responsabilidad? El Padre es el viñador que asume el cultivo y el cuidado de los pámpanos para que produzcan más fruto. Estamos bajo el cuidado responsable de nuestro Padre Celestial. Él nos va limando, Él nos va podando, cortando. Y yo espero que ahora podamos entender, ¿por qué Dios no permitió aquello? ¿Por qué Dios permitió que pasara por esto? ¿Por qué sentí que me estabas tirando la liga al máximo? Es que Dios te estaba, ¿qué? Podando. Hay un canto, ¿no? Una vez orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Pero dice que el Señor me dijo, ¿estás seguro? Sí. Aguántate porque en el proceso te voy a hacer llorar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Eso es exactamente, solo que es otra metáfora. Aquí es la poda del viñador y allá es el alfarero haciendo un vaso nuevo. Amén. Entonces, la responsabilidad importante es que nuestro Padre Celestial es el viñador. Él asume el cultivo y el cuidado. Así que, recuerda lo que Jesús dijo del Padre en Juan 10. Mi Padre, dice, el que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Pero no dice que las manos de su Padre no nos van a... Porque el viñador, ¿con qué poda las plantas? Con sus manos. Claro, usa herramientas, pero usa sus manos. Entonces, nuestro Padre es el viñador. El tercer principio, hermanas, la que sigue, por favor. Vean, lean conmigo. Una relación imprescindible. El contacto con Cristo y su palabra es lo que hace posible que llevemos fruto. Por eso, todo cristiano debe leer a diario, meditar, memorizar la palabra de Dios. Amén. Yo digo, en el culto, Biblia abierta, corazón abierto. Biblia cerrada, no se le pega nada. Cuando venimos al culto es con mi Biblia. ¿Para qué? Para que yo cheque lo que el pastor me está diciendo, porque lo oigo, lo leo, y entonces también lo medito, la memorizo, la aplico. Hermanos, el contacto con Cristo y su palabra es lo que hace posible que llevemos fruto. El siguiente principio, un reto ineludible. Permanecer en Cristo es la única manera de ser fructíferos como Dios espera de nosotros.
Cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de leer la Biblia, dejas de congregarte, vas alejándote del Señor, en esa medida, en esa proporción, nos vamos haciendo estériles e infructuosos, hasta que nos llenamos de amargura, nuestra conciencia se cauteriza, nuestro corazón se endurece. Y entonces ahí va a venir el Señor con un caterpillar para abonar el terreno duro. Y entonces va a venir y nos va a dar hasta por debajo de la lengua. ¿Por qué? Porque quiere que su vid dé fruto, más fruto y mucho fruto. Y el quinto principio, resultados impresionantes. Resultados impresionantes. Dije 5, pero no, son 6, me equivoqué. El quinto es, los resultados impresionantes es que va a haber ¿qué? Jesús lo dijo, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él, ¿qué? Os lo conceda. A veces no vemos oraciones contestadas. Diría Santiago, ¿por qué? Porque pedís para vuestros deleites, porque pedís mal. ¿Han leído el profeta Santiago? El apóstol Santiago, perdón. Él dice, no tenéis porque no pedís. Y si pedís, pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. En cambio aquí, el Señor Jesús dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cuando estamos llenos de la palabra de Dios, permaneciendo en la palabra, nuestras oraciones no serán egocéntricas, serán cristocéntricas. En vez de buscar las cosas materiales, buscaremos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas materiales vendrán por añadidura. Entonces, habrá oraciones contestadas, habrá mucho fruto, y nuestro gozo estará ¿qué? Completo, un gozo completado. Y el último principio, aquí va a aparecer, el requisito es indispensable, lean conmigo, para producir fruto que glorifique a Dios, necesitamos dar y mostrar amor fraternal. El Señor termina diciendo, un mandamiento os doy, ámense los unos a los otros. Queremos ser fructíferos, démonos y mostremos amor y demos amor los unos a los otros. Amén. Dice, tal como el Padre me amó, yo permanezco en su amor, así permanezcan ustedes. Y quiero resumir la idea central de todo esto. Pónganme atención. Para glorificar al Padre debemos dar mucho fruto, y para que esto ocurra debemos permanecer en la palabra de Dios, en la oración y en íntima comunión con Jesucristo, quien es la vid verdadera, ya que separados de Él somos infructuosos, así como vivir en amor a Dios y entre nosotros. Repito, para glorificar al Padre debemos dar mucho fruto, y para que esto ocurra debemos permanecer en la palabra de Dios, en la oración y en íntima comunión con Jesucristo, quien es la vid verdadera, ya que separados de Él somos infructuosos, así como también debemos vivir en amor a Dios y entre nosotros. ¿Queremos ser fructíferos? No se logra de la noche a la mañana yendo a un retiro de 3 días, como muchos movimientos ofrecen. No se logra en un fin de semana. Es un proceso, hermanos, es un proceso. Pero ¿sabes qué? Ese proceso puede empezar hoy. Ese proceso puede empezar si tú hoy le dices, Señor, perdóname. Señor, te entrego mi vida. Dejo de poner excusas. Dejo de poner a algo o a alguien más en primer lugar. Te pongo a ti. Quiero dar fruto para que tu Padre y mi Padre sea glorificado. Amén. Es una decisión que está en ti. Él ya hizo todo. Él ya te ha cercado, te ha podado, Él ya regó, abonó, fertilizó. Ahora está esperando que tú, como su vid, como su pámpano, des mucho fruto para su gloria. Oremos. Padre, gracias por el privilegio de exponer tu palabra. Espero que nada de lo que aquí se ha dicho haya estado fuera de tu voluntad, fuera, Señor, de tu respaldo. Y ahora resta que se cumpla tu promesa de que tu palabra no va a regresar vacía, sino que tú la vas a prosperar y va a dar fruto. Y va a producir, Señor, fruto para gloria de tu nombre. Tu palabra es viva y eficaz y penetra hasta lo más íntimo de nuestros corazones y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén.